Hoy jueves hablamos de familia y nos encanta que en esta conversación tengamos un espacio para analizar un poco de cómo estamos criando a nuestros hijos. Esa responsabilidad tan grande que se tiene, mucha gente la compara con la económica, pero creo que la moral y la de los valores, pues es una responsabilidad bastante grande que se tiene a la hora de elegir ser padres. Y aunque para muchos llegó sin haberlo planeado, pues también esa responsabilidad aparece. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Hay errores que cometemos, claramente no somos padres perfectos y por eso nuestra compañera Fernanda Gómez ha sacado una lista, según las investigaciones, de esos errores comunes que se cometen a la hora de educar a nuestros hijos, sobre todo de corregirlos. Entre tantos, el ejemplo se convierte en uno de los más destacados, Fer. Criar hijos no es fácil y nadie nace sabiendo cómo hacerlo. Sin embargo, hay errores muy comunes que pueden afectar su desarrollo emocional sin que nos demos cuenta. Uno de los más frecuentes es la sobreprotección. Resolverles todo les impide aprender a enfrentar la vida por sí mismos. Otro error es corregir solo con regaños. El grito no educa. También está no cumplir lo que se promete. Cuando no hay coherencia, se pierde autoridad. Compararlos con otros niños daña su autoestima porque cada hijo tiene su propio ritmo. Y finalmente, no dedicar tiempo de calidad. Más allá de estar cerca, lo importante es estar presentes. Pequeños cambios en la forma de educar pueden marcar una gran diferencia en el futuro de nuestros hijos. Y para entrar ya en el desarrollo de este interesante tema, está con nosotros Adriana Vesga. Es, como les habíamos dicho en nuestros titulares, es coach de padres. Así que, Adriana, buena energía para ti, bienvenida. Adrianita, ¿Cómo estás? buena energía, Gracias. bienvenida, qué rico que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues más felices estamos nosotros, Adriana, créenos eso. Bueno, Adriana, vamos a empezar entonces hablando de cuál es el error más común que cometen los padres de familia al creer que están educando bien o que estamos educando bien a los hijos. Yo creo que el error más común es pensar que todo es el hijo y no verse a uno mismo. Cuando uno empieza un proceso de sanación, cuando uno empieza en un proceso de sanar sus propias heridas, de sanar también esa educación que tuvimos nosotros con nuestros padres, podemos tener una mejor conexión con nuestros hijos, podemos tener un mayor acercamiento y una crianza desde el amor y desde el respeto. Entonces, hay muchos papás que llegan buscando coaching y llegan con el niño. Yo trabajo sobre todo con adolescentes y llegan diciéndome como, arréglenmelo, arréglenme a este adolescente, cuando realmente todo el proceso empieza desde papá y desde mamá. Ustedes díganme, ¿qué hubiera pasado si cada uno de sus padres, tu papá y tu mamá, hubieran hecho un proceso de sanación, de sanar sus propias heridas, su propio proceso de educación? ¿Cómo creen ustedes que habría sido el proceso educativo en sus casas, en sus familias? No, pues mucho mejor. Diferente, muy ¿verdad? diferente, Completamente diferente. Exacto. Quizá creo que ahí radican muchos errores y quiero que hagamos este capítulo muy grande y es de cómo criaron a nuestros papás, cómo fuimos criados nosotros y cómo criaremos a nuestros hijos, que ese proceso de educación, pues en algunas familias es muy liberal. Yo conozco papás que tienen 50 años y están tatuados y papás que a los 50 años donde un hijo les llegue tatuado a la casa lo sacan. Entonces como que hay un desbalance y no sabría yo cómo pudiera darle manejo a esto frente a qué le permito a mi hijo y qué no. Voy a ponerte un ejemplo. En mi casa, para mis papás, a ellos sí los criaron bajo la corrección severa. O sea, mi mamá me decía, a mí por todo me pegaban. Yo me acuerdo de esas palabras exactas de mi mamá. Mi mamá me decía, a mí por todo me pegaban. Y claramente pues nació una mujer, creció una mujer herida y esto, pero pues mi mamá es mi mamá y no se murió porque le dieron las pelas que le dieron. Era su justificación. Ella a mí no me pegaba, nunca mi mamá me pegó. Y ella me decía, yo cómo le voy a pegar a usted si es que yo estuve cansada de que me pegaran. Y a mi hijo pues yo jamás le pegaría, basado en que ya sé que produjo en mi mamá y mi mamá cómo me protegió a mí, pero no todos nos criamos así. Hablemos de esto, de qué le doy a mi hijo que no me dieron o que me dieron a mí y que puede estar bien visto. Exacto. Hay que entender que en este proceso no vamos a entrar a culpar. Cada quien dio de lo que tenía. Nuestros papás nos educaron con las herramientas que tenían. Digamos, en tu caso, tu mamá quiso hacer un alto pese a que ella recibió una educación puntual. Entonces, hay papás que o se van a lo punitivo, o sea, gritos, golpes, castigos, o se van a lo permisivo. O están como en un balance como que me vuelvo muy, muy estricto, pero cuando siento que estoy perdiendo a mi hijo, estoy perdiendo su confianza, entonces me voy a la parte muy, muy permisiva para volver a querer hacer amigos, entre comillas, a ganarme su confianza. Entonces, cuando veo que se me está saliendo de las manos, entonces vuelvo a lo punitivo y se la pasan de un lado para el otro. Y la verdad, hay que encontrar un equilibrio.
es disciplina positiva. ¿Qué es la disciplina positiva? Es precisamente disciplinar con normas, con reglas, pero desde el amor y desde el respeto. Lo que pasa es que hemos confundido la disciplina con el castigo, con el golpe, con el grito, y no necesariamente es eso. Podemos entrar a educar con amor y con respeto, que esa es la diferencia entre ser o muy punitivo o muy permisivo. Ninguna de las dos es respetuoso con el hijo. Y la idea es que precisamente tengamos una crianza respetuosa. Bueno, Adriana, tu respuesta me permite pensar entonces en esto y es cómo lograr realmente autoridad en los hijos sin caer en el autoritarismo. Ok, lo más importante es que el hijo sepa que nosotros vamos a estar ahí para ellos, ¿sí? Estamos ahí para apoyarlos. Cuando un adolescente comete un error, nosotros como papás, ¿qué queremos? Que diga, no quiero que mi papá se dé cuenta porque me va a matar, o quiero que diga, necesito contarle a mi papá para que me ayude. Entonces, ese respaldo es supremamente importante y hay muchos papás que creen que tienen que tener una imagen del papá perfecto, el que nunca se equivocó, el que en la adolescencia era impecable y nunca cometió un error. Y creo que esa imagen ante nuestros hijos realmente ya está mandada a recoger porque se vale cometer errores, se vale que si me equivoco y termino gritando cuando no quería gritar, puedo llegar a acercarme a mi hijo a decirle, discúlpame, me equivoqué, no te quería gritar, no me gusta que nos tratemos así, y eso no nos hace perder autoridad, nos hace tener un mayor acercamiento, que creo que es lo más importante, generar esa confianza. Y ojo, no estoy diciendo que vamos a ser amigos de nuestros hijos, los papás son los papás, los amigos son los amigos. Sí, son cosas diferentes, y un niño y un adolescente necesita la figura paterna y la figura materna. La figura de los amigos, dejémosela a los amigos, pero sí podemos generar una confianza, que ellos sepan que vamos a estar ahí para respaldarlos, pero sabiendo también que somos la figura de autoridad. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo generar esa autoridad? Hay que tener normas y reglas. Eso hace parte de una crianza respetuosa. Sí hay que tener normas y hay reglas, pero podemos comunicarlas con respeto, con amor, con una muy buena comunicación. No hay necesidad de comunicarla a punta de golpes, gritos y castigos. Con tolerancia, ¿no? Exactamente. Con mucha tolerancia. Adriana, yo quiero que hablemos del castigo como parte de la corrección que debe existir, porque ahorita hablabas de algo muy importante y es, no podemos convertirnos en unos padres permisivos. Yo he visto casos, no sé si Mauro ha visto, que literal los hijos parecen los papás de los papás, y entonces es lo que diga el niño y pásaselo por favor. O sea, a mí me ha tocado casos de a mí pasarle a un niño que no es mío, pásaselo por favor, porque si no él se desespera. ¿Qué? Fuera hijo mío. Entonces yo digo por dentro, fuera hijo mío, y empieza este tema. Pero hablemos del castigo como la forma de corrección, porque por ejemplo, como padre siempre me ha causado mucha curiosidad de cuánto debe durar un castigo. Okay. Yo a mi hijo, ¿cómo lo castigo para que él lo entienda, aprenda, pero sobre todo que sienta mi autoridad sobre él? Porque uno dice, a ver, le digo, hoy no sales, pero hoy no sales, no siento suficiente. Por ejemplo, yo a mi hijo lo castigo de días. No sales en 8 días. 8, sí, pues siento que es la forma en la que vas a aprender, porque si te castigo un solo día vas a considerar que mañana lo puedes hacer y pues solo es un día. Yo lo miro de esa forma, pero realmente ¿cómo debería ser un castigo? Hoy en día no hablamos de castigos, sino que hablamos de consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre castigos y consecuencias? El castigo básicamente, cuando un papá lo impone, es impuesto, o sea, es lo que yo diga y punto. Una consecuencia es algo que ya se ha acordado previamente con el hijo. Por ejemplo, tengo esta norma y esta regla. Hablemos de un adolescente. La norma y la regla es que tienes que llegar, puedes salir, pero tienes que llegar a las 12 de la noche. Si no llegas a las 12 de la noche, para la siguiente salida te voy a descontar el tiempo que llegaste tarde. Ahí yo ya le estoy poniendo la consecuencia anticipadamente. Y cuando el adolescente está de acuerdo con esa consecuencia, es muchísimo más fácil cumplirla que cuando le estoy imponiendo un castigo. Entonces, llegó el adolescente, incumplió la norma, la regla que yo le impuse, y sin pelear, sin gritar, sin golpear, simplemente él ya sabe porque ya aceptó la consecuencia y ya le dije, llegaste 1 hora tarde, la próxima vez ya no me llegas a las 12, sino a las 11 o a las 10, o lo que sea que hayan acordado. Realmente es cuánto tiempo debe durar, eso depende de cada familia, porque en cada casa hay diferentes tipos de normas, de reglas, depende de las creencias, de la educación, de, no sé, la religión. Hay diferentes contextos que pueden generar diferentes tipos de consecuencias en este caso. Entonces depende de cada familia, pero lo mejor es que sea consensuado, que sea anticipado y que tenga que ver con
la norma que se podría estar saltando. No como que, no sé, llegó tarde, entonces por esa llegada tarde te voy a quitar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la norma que se está saltando. ¿Sí me va a entender? Sí. Adriana, hablemos del ejemplo, que es tan importante, ¿no? Ustedes, los coaches, dicen, eduque con el ejemplo, y uno ve padres que le dicen a los niños, no mientas, la mentira es mala, no mientas, la mentira tiene consecuencias, y llaman por teléfono y dicen, diga que no estoy. Entonces, con el ejemplo están haciendo todo lo contrario. ¿Qué tan importante es el ejemplo frente a cualquier otro método de crianza? El ejemplo enseña muchísimo más que las palabras, muchísimo más que cualquier cosa que tú puedas decir. Entonces, claramente, coherencias, papás, coherencia en todo lo que queremos que nuestros hijos sean. Es totalmente incoherente que tú le digas a tu hijo, come saludable cuando tú estás lleno de comida que no Comida consideras chatarra. saludable. Exactamente. Si tú quieres que tu hijo coma saludable, come saludable. Si tú quieres que tu hijo o hija lea más, ponte tú a leer. Si no quieres que tu hijo esté pegado a las pantallas, entonces despégate tú también de las pantallas. Pero efectivamente hay familias que dicen, se la pasa pegado a esa pantalla y el papá hasta el baño entra con el celular. Entonces, el ejemplo educa muchísimo, muchísimo más que cualquier cantaleta, que cualquier castigo, que cualquier otra cosa. De hecho, los valores se fortalecen con el ejemplo. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Hay unos sí y unos no que existen a la hora de corregir a nuestros hijos. El tema del que yo hablaba al principio, que me parece muy interesante, que ahorita después de esta nota lo debatamos, Adriana, y es que uno muchas veces le dice al niño, estás castigado, y entonces resultó una fiesta, vámonos para la fiesta. Y digo, bueno, pero qué falta de coherencia. Ay, no sé, yo critico mucho la forma de crianza porque digo, no, esto no puede pasar. O sea, si dijiste que no, no es no eterna y rotunda. Eso no, pero como es 24 de diciembre, dale, te voy a dar un regalo. ¿Funciona o no funciona? Hay unos sí y unos no que hemos encontrado con nuestra compañera Fernanda Gómez precisamente a la hora de corregir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Miren esta lista y ya la venimos a analizar con Adrián. Corregir a nuestros hijos es parte fundamental de la crianza, pero la forma en la que lo hacemos marca la diferencia entre educar o solo castigar. Uno de los principales aciertos es corregir con calma. Hablar firme, sin gritos, permite que el niño entienda mejor el mensaje. También es clave explicar por qué estuvo mal, porque el castigo debe enseñar, no solo sancionar. Aplicar consecuencias inmediatas y coherentes ayuda a que relacionen sus actos con lo que ocurre y no olvidar reconocer cuando mejora, ya que reforzar lo positivo motiva más que enseñar lo negativo. Además, mantener acuerdos entre padres da seguridad y evita confusiones. Pero también hay errores que debemos evitar. No castigar con golpes ni humillaciones, porque generan miedo y resentimiento. No corregir en medio de la rabia, es mejor calmarse primero. No usar amenazas que no se cumplirán. Y no castigar todo, porque muchos errores se corrigen mejor con diálogo. Educar no es imponer, es guiar con amor y coherencia. Bueno, fíjate, Adriana y televidentes, que ahí vemos el famoso sí y el no frente a los niños, que ahora hay un juego muy tradicional y los niños le dicen, papá, vamos a jugar al todo sí hoy. Me lo propuso Natalia hace poco, yo le dije, listo, vamos a jugar que al todo sí, pero vamos a dejar establecidas unas reglas, y las reglas que hay en casa no hacen parte del juego. Entonces digo, como que, bueno... Entonces, vamos a ese tema del sí y el no, referente a los berrinches de los pelados, que eso a nosotros los padres sí que nos produce bastante escozor cuando un chico nos hace un berrinche en un supermercado o en la calle por X, Y o Z motivo. ¿Cómo actuar frente a los berrinches allí sin ser autoritario, sin entrar a los gritos, sin entrar en el castigo que estabas diciendo ahora? Bueno, el berrinche de un niño depende también de qué pasó antes. Yo creo que un muy buen tip para la crianza es anticiparnos. Por ejemplo, si vamos a ir al supermercado y sabemos que el niño sí o sí nos va a pedir el dulce en el supermercado, anticipémonos. Vamos a ir al supermercado, vamos a ir solo a comprar frutas, hoy no te puedo comprar dulces, y evitamos el berrinche del supermercado. Si no lo evitamos, hay que salir con el niño. Hay que salir, sacarlo, oye, te dije que no te podía comprar dulces, entonces nos vamos a ir y no hay paseo en el supermercado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es un berrinche por algún motivo, no sé, de... Circunstancial.
que se dio en el momento así, de un momento a otro. Hay que entender también las edades, ¿no? Y las etapas. Sí hay que tener paciencia. Sí hay momentos en que los niños son más berrinchudos que en otras etapas. Los 2 años que por todo lloran. Pero hay que llenarnos de paciencia, de entendimiento, de comprender qué queremos lograr con nuestro hijo. ¿De verdad queremos que a punta de un grito se quede quieto y no haga nada? ¿O queremos explicarle qué puede ser? ¿Qué puede hacer en este momento? ¿Qué sí y qué no en ese momento? Entonces también depende mucho de la edad, de la etapa en la que está pasando el niño, del momento, del contexto, de todo lo que está como alrededor de lo que está ocurriendo de ese berrinche. Como que todo depende de qué. Inclusive nosotros los adultos también hacemos berrinches. Lo que pasa es que los berrinches de los adultos no se ven como los berrinches de los niños. No zapateamos. No zapateamos, pero también lo hacemos. Entonces, Sí. es entender un poco la parte emocional. Hacerle ese acompañamiento emocional es sumamente importante. Explicarle. Te voy a poner un ejemplo. En algún momento mi hijo menor estaba aprendiendo a amarrarse los zapatos y lo frustró mucho porque no podía, no daba el nudo y empezó a hacer un berrinche. Entonces ahí yo entro a explicarle, está sintiendo frustración. Él no sabe qué siente, él se siente frustrado, pero él no sabe cómo se siente la frustración, no sabe cómo llamarla, no sabe nada. Está haciendo un berrinche porque no logró algo que quería. Empiezo yo a decirle, respira profundo, respira, estás frustrado, eso se llama frustración, vamos a caminar, vamos a dar una vuelta, ponerlo un poco en movimiento ayuda mucho. Yo le digo inclusive mira para arriba, levanta los brazos, porque ese movimiento le ayuda a volver a la calma. ¿Qué va a pasar la próxima vez? ¿No va a ser el berrinche? De pronto sí, pero en la medida que uno le vaya insistiendo y haciendo ese acompañamiento en sus emociones, va a ir entendiendo qué se siente y cómo volver a la calma. Es que están aprendiendo. Ellos en ese momento no tienen todavía su cerebro completamente desarrollado y no tienen idea cómo regular las emociones. Y para eso estamos nosotros los adultos, para enseñarles. Por eso yo les decía, importante que el adulto empiece por aprender a autorregularse, porque imagínate un adulto que no sepa regular sus propias emociones, ¿cómo le va a enseñar a un niño a lidiar con un berrinche? Yo quiero que hablemos, no saliéndonos de esa línea, de algo muy grave para muchos, un tema de ego para otros, no sé cómo con tu conocimiento lo podemos definir, y es el tema de pedirle disculpas a los hijos, porque uno dice, yo soy el papá, yo quiero andar pidiendo disculpas porque le pegué o porque lo corregí, y entonces entra un sentimiento de culpa. Cuando yo le estaba enseñando las tablas a mi hijo, tengo un hijo de 14 años, yo le estaba enseñando las tablas a mi hijo, llegamos a un acuerdo. Mentira, no, eso fue impuesto por mí. Le dije, ¿no te aprendes la tabla del 6? Y entonces él tenía unas cartas de un juego que yo le dije, y yo todas estas cartas se las voy a cortar con unas tijeras. Yo voy a venir de mi trabajo y te voy a preguntar la tabla del 6. Y yo llegué de mi trabajo, le pregunté la tabla del 6 y él no me la dijo. Y yo pues todas se las corté. Pero primero era una inversión económica gigante mía, unas cartas que le había comprado a Estados Unidos. Pero segundo, me sentí súper mal porque él veía que yo cortaba eso y era como si le estuviera arrancando el alma. Entonces cuando terminé de cortar la última le dije, ya vengo, voy a botar esto y te voy a preguntar la tabla del 6 cuando regrese, y me la dijo. Cuando me la dijo, pues me sentí muy mal. Y te estoy poniendo un ejemplo que puede pasar en muchas casas. Me sentí súper mal, pero dije, no le voy a pedir disculpas porque ¿qué le voy a pedir disculpas si yo mismo lo estaba corrigiendo? ¿Cómo se gestiona esto? Porque esto ha pasado muchas veces, como que los padres corrigen a los niños muy fuerte o muy estricto y luego uno los ve y venga, pues, ¿qué quiere? ¿Quiere un heladito? Yo, por ejemplo, no soy de ese tipo. Ya lo corregí, pues, ¿ya qué? Pero pedir disculpas no necesariamente es retractarse del castigo que ya le impusiste. O sea, si ya tú dijiste voy a tener esta consecuencia, pues no hay que retractarse porque también hay que tener palabra. Pero si de repente si te sentiste mal con la acción, decirle, mira, no quería llegar a esto, pero ya yo te había advertido sobre una consecuencia, sí lo puedes hacer. Digo, me siento mal, no me gusta llegar a esto, no me gusta que tengamos esta relación, no me gusta llegar a este punto y quiero que lleguemos a un acuerdo para que la próxima vez tú me puedas cumplir con lo que yo te pedí sin necesidad de llegar a este punto. Eso es una disculpa no necesariamente tiene que ser vamos y te compro un helado y aquí no pasó nada, porque pues sí pasó, tú ya habías puesto un límite, ya habías puesto un acuerdo y ya pues impusiste un acuerdo, pero bueno, fue parte de la norma que tú impusiste en ese momento. Cuando aprendió hasta las del 9, yo le compré otra vez las carticas, ¿no? Que cabe aclarar, pero sí, no, está bien, pues está bien aprender, es que todos los padres nacimos aprendidos. Y toca también evaluar y recordar
que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Entonces, Ah, no, eso sí lo tengo clarísimo. exactamente, entonces el hecho de que de repente para tu niño, no sé si sea así, pero sí para tu niño, el tema de aprender todo de memoria o el tema de los números no se le da tan fácil, de pronto su inteligencia está orientada hacia otro lado. Entonces, cuando también nos volvemos súper estrictos en que tiene que ser así, por ejemplo, cuando yo estaba niña, el tema era que el que no era bueno para matemáticas era bruto, así de sencillo. Entonces, no, o sea, yo no era la mejor en matemáticas, pero eso no quiere decir que yo no fuera inteligente. Yo he sido inteligente para muchas otras cosas y se me daban otras cosas muy fáciles. Entonces, también hay que Claro. entender un poquito Sí, hay el habilidades desarrollo del niño. No todos tienen la Exactamente. misma vocación, ¿no? Unos Exacto. tienen una vocación más artística, otros un poco más intelectual. Y de Exactamente. ahí parte también la guía de nosotros como padres, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué señales nos indicarían que un niño necesita más atención emocional que disciplina? Yo creo que todos los niños la necesitan. O sea, la disciplina no va en contra de la parte emocional, eso es un conjunto. Entonces, se disciplina desde la emoción también, porque es que el niño viene en blanco, como les decía ahorita, el niño no tiene ni idea ni siquiera de cómo expresar su emoción, cómo expresar una rabia, un enojo, una tristeza. Cuando un niño se atraviesa, por ejemplo, por un duelo, ellos no entienden lo que está pasando y ahí estamos nosotros haciéndole ese acompañamiento. Entonces, la parte emocional es importante en absolutamente todas las etapas. Y estoy hablando también de la vida adulta, que yo soy muy insistente siempre en decirle a los papás, empiecen ustedes, empiecen su proceso de sanación y van a ver que el tema de la educación va a ser muy fácil. Bueno, muy fácil no, mucho más comprensible, más bien. Entonces, la disciplina, si estamos refiriéndonos a las normas, a las reglas, a cuáles son esas normas que hay en mi hogar, eso tiene que ir sí o sí, eso es parte de la crianza y eso hace parte de una crianza respetuosa también con nuestros hijos. Adriana, la queja también constituye como gran parte de muchas personas la forma de criar a sus hijos por varias razones. La primera es que hay mucha gente que le pone cuidado a la queja. A mí me resbalan. Me resbalan como papás. Ay, es que él me empujó. Ay, es que él... Pero cada vez que... Yo lo digo porque yo al revés sí fui criado bajo la queja. En mi casa era lo que la profesora dijera de ti. Entonces si la profesora decía, él es insoportable, mi mamá venía y me decía, usted es insoportable, está castigado. O sea, no me permitía ni siquiera decirle pelada, pero es que yo tengo que ser cansón, pues como así, no hay de otra. Pero entonces pasa con los hijos y es que hay mucha gente que cría a los hijos basado en lo que le dicen los demás o en la queja del otro. Él es muy cansoncito, él es muy... Y al revés, se convierten en unos hijos, yo siento, también quejambrosos. Entonces, mami, él me pegó, mami, él me empujó. ¿Cómo gestionar la queja que es muy característica en la crianza de los hijos? Mira, para mí la crianza es algo pero muy intuitivo. Yo creo que nadie mejor que los mismos papás para saber si mi hijo es o no es. Entonces sí hay que hacer un poquito de oídos sordos a todo el run run que hay por fuera. Sin embargo, pues obviamente si hay una profesora que está diciendo algo pasa con el niño, algo pasa por el niño, pues también tenemos que entrar a mirar. Uno dice, la profesora se la tiene montada, el niño. ¿Y quién más que uno para conocer a sus propios Sí. hijos y entender qué está pasando y tener, por eso la importancia de tener ese acercamiento? El tema de quejarse de los otros niños es parte de su proceso, es parte de su crecimiento. Yo no digo que lo ignoremos porque de repente ahí también pueden haber señales de alguna, no sé, alguna amistad o enemistad que pueda haber con los niños, qué está pasando emocionalmente, cómo están, cómo se sienten. Entonces, no hay que ignorarla del todo y además cada etapa de los niños es única. Entonces, esa etapa donde vienen y se quejan de todos los niños, eso pasa rapidísimo. Cuando menos pensamos en un abrir y cerrar de ojos, ya se crecieron, ya son grandes y ya no quieren ni siquiera hablar con nosotros ni estar con nosotros. Entonces, aprovechémoslos también. Bueno, Adriana, pues qué rico que hayas estado con nosotros y siempre pienso yo que después de escucharte, educar a los niños en el amor, ¿cierto? En la comprensión, en la tolerancia, ¿no? Más que castigos, como tú lo dijiste, es ejemplos y la disposición de siempre estar allí para ellos y para guiarlos de la mejor manera, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Adriana. Buena Muchas energía gracias, para ti. Adri, buena Gracias, energía. gracias, muchas gracias por la invitación.